La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Red de Comunicación Regional del ingeniero Fernando Sillones, ex gobernador regional en Ica, especialista en políticas de desarrollo. Le agradecemos, como siempre, la cordialidad de acceder a esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Sillones. Del mismo modo, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está mirando la situación, no? Hoy tenemos que hablar de la crisis en el agro, un sector del agro, hablar de los peligros en la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo está mirando? Y todo esto dentro de un contexto político bastante complejo, bastante incierto, ¿no? Bueno, en lo político peor no puede estar el país, ¿no? Estamos en muy malas manos y la corrupción, que supuestamente era el vicio que había que corregir con este gobierno, pues se está agravando, ¿no es verdad? Todos los días, literalmente, aparecen escándalos de corrupción, donde el propio presidente de la República está muy involucrado y, por supuesto, ministros de Estado, congresistas, autoridades de todo tipo. Y yo que he vivido la gestión pública en Ica, digamos, el mal ejemplo percola, así como el buen ejemplo también percola. Yo estoy seguro que los alcaldes, los tenientes, los regidores, los gobernadores están viendo, ¿no?, el proceder del presidente y de los ministros, y muchos de ellos, infantiles y poco honestos también, están replicando ese mal comportamiento. Eso en cuanto a lo político, que es pues muy mala noticia. Sin embargo, como siempre digo, ¿no?, las plantas no ven televisión, no leen periódicos, sí, y las plantas siguen su curso, ¿no? Y usted puntualiza muy bien en su pregunta, hay dos agriculturas, sí, simplificando. Hay una agricultura que está bien, ¿no?, que es la agricultura que más me ocupa a mí, que es la agricultura frutícola, empresarial, exportadora, la de la uva, arándano, palta, etcétera, etcétera. Pero hay una agricultura que ocupa mucho más espacio territorial y a muchos más peruanos, que es la agricultura familiar, la pequeña agricultura, que está absolutamente abandonada, y peor que abandonada, está maltratada por el Estado y ha sido engañada con la segunda reforma agraria, ¿no? La segunda reforma agraria ha sido un golpe, digamos, emocional muy severo contra los campesinos, ¿no? Ha sido una farsa, en mi opinión. El presidente de la República permanentemente esgrime el tema de la segunda reforma agraria. Ayer ha estado en Ica, en Nazca, insiste en el segunda reforma agraria. Las veces que nosotros conversamos con distintos actores en varios puntos del país, puntualizan lo que usted acaba de mencionar, ¿no? No se ha hecho nada, todos son anuncios, todos son efectos mediáticos, ¿no? Pero aquí tenemos un riesgo a la vista, ¿no? Ya tenemos el problema de fertilizantes, claro, ya tenemos el problema de créditos, ya tenemos el problema de mercados, ¿no? Porque gran parte de esta agricultura familiar es una agricultura de subsistencia. Lo que requieren ellos es tener apoyo, no existe. ¿Qué es lo que, hacia dónde estamos yendo en ese nivel? ¿Qué es lo que podemos encontrar, si podemos encontrar una solución inmediata? No, yo creo que la solución la podemos conversar, pero yo quisiera, antes de entrar a la solución, recordar el anuncio de la segunda reforma agraria con bombos y platillos, y nada menos que en la explanada de Sacsayhuamán, ¿no?, el lugar más sagrado del Perú y uno de los más emblemáticos del mundo. Fue el 3 de octubre del año pasado. Sí. Un 3 de octubre que coincide con la fecha del golpe de Estado de Velasco. Los jóvenes, por supuesto, no recuerdan eso, pero ahí nomás hay un mensaje subliminal, el día del golpe militar de Velasco. Sin embargo, fue un show, ¿no es verdad? Hubieron bandas, convocaron a miles de campesinos, dirigentes, fue el gabinete ministerial en pleno, y el propio presidente, un estrado muy pomposo, anunció. Cuando uno anuncia algo en favor del campesinado,
debería estar listo, ¿no es verdad? Sí. Pero no, anunció algo que iba a estar listo en diciembre. Entonces estamos en octubre y en diciembre se presenta, por supuesto, un papel, ¿no? Mejor dicho, un cuadernillo, que esa es la segunda reforma agraria, hecho por una veintena de burócratas. No se convocó a ningún productor, ni del sector empresarial, incluso ni del sector campesinado, y salen unos lineamientos donde está todo lo que se necesita: agua, crédito, asociatividad, industrialización, todo. Pero no se hace absolutamente nada. Estamos en mayo, ¿no? Repito, en octubre se anuncia, en diciembre se escribe un papel, pero es papel nada más. Estamos en mayo y no hay absolutamente nada, nada ha llegado al campo. El ministerio se ha hiper burocratizado, están saliendo todos los funcionarios de carrera, el ministro habla de nueva constituyente, además está involucrado en 2 crímenes. El ministro habría matado a 2 personas en su vida. Esa calaña de autoridades tenemos, ¿no? Y realmente es un ignorante en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Los campesinos necesitan agua, eso lo hemos conversado con usted muchas veces. Hoy, ya estamos en mayo, hoy se han secado los ríos de nuevo. Hemos tenido mucha agua desde fines de noviembre hasta abril pasado, hasta el mes pasado, incluso en regiones como Ica, donde se suele hablar de la escasez de agua, hemos botado miles de millones de metros cúbicos de agua dulce que habríamos necesitado para este estiaje que se inicia en mayo y que termina en octubre. O sea, de aquí a octubre vamos a estar lamentándonos por falta de agua. Las empresas agroexportadoras, y yo soy una de ellas, nosotros sí tenemos agua, nosotros sí tenemos reservorios, nosotros sí tenemos agua de subsuelo. El problema es el que no tiene agua en el estiaje, que son estos millones de compatriotas que viven en la selva. La selva también sufre escasez de agua, ojo. Todos creen que la selva es agua todo el año. No, la selva también tiene su estiaje. Y por supuesto el café sufre, el cacao sufre, todas las plantaciones amazónicas sufren por falta de agua, y mucho más las de la sierra, porque se combina la sequía con la helada, que es una combinación devastadora, ¿no es verdad?, cuando se pierden los cultivos por heladas, ¿no? Y todo eso se combate con el agua. Entonces no hacen absolutamente nada en materia de reservorio, siempre cosecha de agua, que hemos conversado en este espacio, ¿no? Entonces, repito, es un golpe emocional muy injusto por un lado y cruel por otro, ¿no? Porque, digamos, yo me pongo en el pellejo de los campesinos, ¿no? Y escucho un anuncio pomposo en octubre del año pasado y digo, ya, pues por fin, ¿no? Por fin. Y pasan las semanas y pasan los meses y no hay absolutamente nada. Y ahora se complica con el encarecimiento de los fertilizantes y los combustibles y todo lo demás, ¿no? Es una situación dramática, pero tan dramática como están viviendo millones de peruanos que han perdido su empleo y madres de familia que tienen que recurrir a cocinas, ollas comunes. Estamos digamos, repitiendo los peores momentos de las crisis de los 80s y de los 70s, ¿no? Cuando no había qué comer. En eso estamos. Ahora, ingeniero Sillonis, hemos escuchado a algunos dirigentes de organizaciones agrarias, entre ellos Conveagro y otras, señalar enfáticamente que estamos en un riesgo de ir a una crisis alimentaria, ¿no? En el Perú, tanto por factores exógenos, como la guerra Rusia con Ucrania, y otros aspectos que, por ejemplo, la subida de los fertilizantes, de los combustibles, en consecuencia entonces, y la carencia del apoyo al sector agrícola, falta de semillas de calidad, ¿no? Ya usted mismo ha mencionado el problema del agua, ¿no? Y fertilizantes, que se ha vuelto un tema bastante complicado en este momento por el alza desmesurada de los costos. Entonces, esa llamada de atención, esa alerta que han hecho estos dirigentes,
¿Cuán reales? Usted que conoce el sector. Miren, no quiero hacer aguafiestas. Yo creo que no va a faltar producción alimentaria. La agricultura peruana es súper productiva, súper productiva. Nosotros producimos más de 5 millones de toneladas de papa al año y la producimos en todo el Perú y durante todo el año. Somos un país fantástico. Esto no ocurre en ningún país del mundo, ¿no? En todo el mundo existe la estacionalidad, ¿no? La papa se produce en determinadas épocas del año, los cereales también, y después vienen los inviernos muy, muy extremos y no se produce nada. La comida se guarda. El Perú no necesita ni siquiera guardar, porque cuando la sierra termina, empieza la costa, el norte complementa, la Amazonía también, y tenemos papa todo el año y tenemos cereales todo el año. Y lo que sí hay, en mi opinión, que es peor que la crisis alimentaria, es la crisis económica. La gente no tiene plata para comprar sus alimentos. Los alimentos se encarecen por todo lo que está pasando en el mundo. Eso sí es verdad. Pero, ojo, los productos agrícolas también se encarecen y eso favorece al productor. Eso no lo están reconociendo mucho. La producción no disminuye. No va a disminuir, en mi opinión. Muy poco, en todo caso. Yo creo que no va a disminuir. El arroz ha subido mucho de precio, el algodón ha subido de precio, el café ha subido de precio, la caña de azúcar que cultivan los pequeños y medianos productores también. Entonces, nosotros los agricultores sí estamos en condiciones, hasta cierto punto, de contrarrestar el alza de los costos. Sí estamos, eso no lo quieren decir muchos. Entonces, los maiceros, repito, todos nos quejamos del alza del costo del maíz, claro, porque encarece el pollo. El que sufre es el ama de casa, en este caso. Pero el productor de maíz, que es un campesino, la pasa mejor. De eso no estamos hablando. El problema es de otro tipo, es de tipo económico. Y acaba de salir un censo que es una encuesta, ¿no? Ahora el Perú es 80% urbano y 20% rural. Yo lo que veo es un problema en las ciudades. Las amas de casa, las familias no tienen plata para comprar alimentos. Eso es lo que yo veo y por eso están proliferando las ollas comunes. La olla común, analicemos, es una respuesta a una situación dramática propia de una economía de guerra. Las ollas comunes es salir de tu hogar a comer a la calle, ¿no es verdad? La olla común es ir con un plato vacío, como en la guerra, ¿no? Y hacer una cola y que te echen un cucharón de menestras con sopa, lo que sea, ¿no? Eso es terrible. Y estamos viendo de nuevo la aparición de más y más ollas comunes. Y repito, los que van a comer a las ollas comunes son gente de ciudad, no son campesinos, ¿no? Yo creo que el campesinado tiene alimentos. Repito, el Perú es una maravilla, tiene pescado en el mar, hasta en los ríos, ¿no? La gente de la Amazonía vive del bosque, ¿no? Y el campesino que cultiva papa produce mucha papa, eso es la verdad. El problema es la pobreza económica y la gente no tiene para comer, eso es lo que es dramático. Pero esa pobreza económica no es, no se contrapone a lo que usted dice, por ejemplo, que el campesino sí está en una mejor condición que la parte urbana. Si no hay el consumo, por ejemplo, de alimentos, no se dinamiza ese mercado, entonces eso no repercute en la producción. Bueno, y está el mundo, ¿no? El Perú está creciendo, por ejemplo, en exportaciones de palta. Estamos entrando a la campaña fuerte, ¿no? De palta, que es ahora en invierno, junto con mandarinas. Y nosotros pronosticamos un crecimiento de la producción y exportación de palta. Y en palta, precisamente, a diferencia de otros cultivos, hay mucha participación de microproductores, pequeños productores de la sierra, sobre todo. Es muy bonito el proceso de la palta, ¿no? El mango también, el banano en el norte también. Hay mucha pequeña producción. Entonces el pequeño productor está encontrando en la exportación de frutas, ¿no? Está dejando de sembrar, por supuesto, papa y está apostando por la palta y le está yendo mucho mejor, ¿no?
Y yo creo que eso es una buena decisión, ¿no? Porque hay demasiada papa en el Perú, la papa es muy barata, ¿no? Aquí lo grave, repito, es la crisis económica, eso es lo que yo veo, ¿no? Y la mayoría de peruanos que viven en las ciudades son los que van a sufrir más. Justamente en ese discurso, por ejemplo, de la segunda reforma agraria, ingeniero Sillones, venía implícito un mensaje, ¿no? Y así se hacía alusión también a la situación de postergación que vivía el campesino, ¿no? A la explotación del campesino, a la pobreza del campesino, mientras que obviamente los intermediarios y lo que ellos llaman los lobbies son los grandes beneficiarios y a los que hay que combatir realmente, ¿no? El mensaje está en esa dirección. ¿Se puede seguir sosteniendo esa tesis del campesino pobre, del campesino explotado? Bueno, hoy es pobre. Para mí la pobreza es una forma de explotación, ¿no? El campesino sería 5 veces más productivo si le damos agua en el estiaje. Nosotros lo hemos comprobado. Cuando uno tiene agua todo el año, una misma hectárea quintuplica su producción. Si tiene un pastizal para ganado en la sierra, ese pasto produce 5 veces más si tuviese agua durante todo el año que como ahora que es de secano, solo tiene agua cuando llueve. En consecuencia, si le diésemos agua solamente, y de eso se habla muy poco, ¿no? El campesino mejoraría significativamente su capacidad económica. Y no estamos hablando de eso, siempre estamos hablando de subsidios, bonos, que no lo sacan de la pobreza. Yo estoy frustrado de cómo nos distraemos con respecto, incluso con Conviagro, ¿no? Conviagro no habla del agua, ¿no? Él habla de financiamiento, de asociatividad, de apoyo del Estado. ¿Y por qué no se habla si es una cosa sustancial, si el agua es vital, lo que usted está mencionando, por qué no se quiere decir y por qué no se pone en agenda eso? Yo creo que es la ignorancia, el desconocimiento, para que no se ofendan, ¿no? Es el desconocimiento de lo que realmente sufre el pequeño productor. Pero un dirigente agrario no conoce eso. Yo creo que Clímaco no conoce eso. Esa es la verdad. Lo tengo que decir con absoluta transparencia. Ahora, ingeniero, hay un tema que yo quiero volver, ¿no? Usted decía, tenemos, un sector agrario que tiene buenas expectativas, pero el otro que está postergado, sobre todo millones de peruanos que están en la pequeña agricultura. Que son la mayoría, ¿no? El tema del agua, ¿no? Usted, cuando fue gobernador regional, trabajó con el gobernador de Huancavelica, una experiencia interesantísima, muy interesante, que fue destacada, que fue alabada, la hermandad del agua. Claro. Entonces, ¿por qué no podemos seguir avanzando en esos temas? ¿Por qué no podemos tener la capacidad de previsión para poder ejecutar obras o convenios, hermandades como lo que hicieron ustedes con Huancavelica cuando usted era gobernador de Ica? Y todos los años tenemos que ver, en Cajamarca viene sequía, no tenemos almacenaje. Y se culpa la minería ahora. Sí, se culpa la minería, a eso quería llegar. En efecto, ¿por qué no podemos avanzar en esa línea? No, hay que preguntarle a los que no. En mi caso concreto, con mi par huancabelicano Clodoaldo Álvarez, hicimos un trabajo estupendo y las comunidades celebraron mucho y ahí están los reservorios. Ica y Huancavelica, por lo menos en las cuencas que vierten al Pacífico, tenemos más agua. ¿Por qué hemos parado eso? Eso es lo que yo le pregunto a mi sucesor, ¿no? Y también le pregunto a Maciste Díaz, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pararon algo que es tan favorable para las comunidades, sobre todo altoandinas, ¿no? Yo iría un poco más a una pregunta, a una situación quizás más emblemática, si se quiere discutir, ¿no? Majes. ¿Por qué Majes no se puede resolver a esta hora? ¿Por qué? ¿Cuántos años se van? ¿30, 40 años que estamos en de eso estamos hablando, sí. ¿Por qué? Repito, ¿no? Son unos ineptos. Eso es lo que son, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya parado Chavimochic estando al 70%, ¿no? Yo también no tengo sino frustración, indignación, realmente amargura, ¿no? Respecto de nuestras autoridades políticas. Son unos ineptos, eso es lo que son. Majes
Majes-Iguas 2 es un proyecto extraordinario, ¿no? Extraordinario, que no debería requerir recursos del Estado, porque así como Olmos, ¿no? Se subastan las tierras y se vende el agua a una tarifa razonable, y con eso el inversionista recupera su inversión y se generan millones de puestos de trabajo a lo largo de los años. Millones, como es el caso de Chavimochic, donde hay más de 120.000 trabajadores directos cosechando arándanos, paltas, espárragos y todo lo demás. Pero no lo quieren ver, y nos enredamos con el tema de la parcelación, ¿no? Hay que hacer como Majes 1, que es un fracaso estrepitoso, ¿no? Donde se sortearon parcelas, y hasta el día de hoy es un emporio de pobreza. Es lo contrario a Chavimochic, a Olmos, y lo que debería ser Majes-Iguas 2. Pero es la ineptitud, y yo creo que es la corrupción también, ¿no? La corrupción de nuestros ministros, presidentes, ¿no? Realmente es atroz lo que estamos viviendo, ¿no? La corrupción paralizó Chavimochic, porque Odebrecht está metido en la colada, ¿no? Pero los paganos somos los peruanos, pues, ¿no? Felizmente hay que tragarse el sapo y hacer que Odebrecht termine la presa. Y a mí me parece bien que termine la presa, que metan preso a los corruptos también, ¿no? Pero no perjudiquemos, pues, a los liberteños. A mí me parece bien que se termine la presa Palo Redondo en Chavimochic a cargo de Odebrecht. Hay que supervisarla, hay que intervenirla y meter preso a los corruptos, eso también, pero no dejar desamparado a los que se podrían beneficiar. Pero Majes-Iguas 2, yo creo que eso no va a salir, por la pura ineptitud de nuestras autoridades, ¿no? Es terrible, es terrible. Ojalá me equivoque, pero se aprobó la adenda, pero nadie la firma. Nadie la firma, y yo no veo a un inversionista dispuesto a invertir en un país tan inestable como el nuestro, ¿no? Entonces, ojalá, repito, me equivoque y que salga Majes-Iguas 2, que sería una maravilla para Arequipa y para todo el país, ¿no? Y vuelvo nuevamente, ingeniero Sillonis, al tema del concepto que se está vendiendo de la pobreza del campo, de la pobreza del campesino, y se ata eso a otro tipo de concepto. Por ejemplo, estamos en esa discusión, que hace un rato conversamos con un invitado también que nos visitó, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, es más emblemático, el caso de Arequipa, que son cuenca lechera, el caso de Puno, el tema, por ejemplo, del ganadero, del pequeño ganadero, ¿no? Y que ahora se ha dado una norma para que se compre la leche de manera directa, y que en función a eso se fabrique ahora la leche evaporada, y ya no tiene que importarse la leche en polvo, porque en realidad eso encarece supuestamente el producto y margina y discrimina al productor nacional. ¿Esa lógica está bien planteada? Ese es un sector en crisis. A mí me parece bien que toque el tema de la ganadería lechera. Ahí hay un problemón, ¿no? Hay un problemón, porque los costos para los ganaderos, ahí sí les afecta el maíz, ¿no? La vaca se alimenta mucho de maíz, por lo menos en la costa, ¿no? En la sierra es más de pasturas, así que en la sierra la están pasando un poco mejor. Pero, digamos, el mercado no paga por el mayor precio de la leche, no paga, ¿no? Sin embargo, el precio de la leche en polvo ha subido mucho de precio. Entonces se critica mucho a las famosas tres que dominan el mercado, que es Gloria, Nestlé y Laibe. Son tres grandes compradores. Y no pagan, no compensan el alza del costo, claramente. Pero, ¿y por qué no se paga más? ¿Es la leche de mala calidad? No, la gente... ¿Cuál es el problema? El argumento de la industria es que la población no compraría. Efectivamente, uno no puede poner el precio de la leche en función al costo. El precio de la leche está en función al mercado. A la demanda. Claro, si la demanda no responde, Gloria dice no. Entonces, es algo que yo vengo diciendo. Yo no soy ganadero, yo fui ganadero y dejé de serlo porque realmente es un pésimo negocio. Es un pésimo negocio, no paga, ¿no? Pero hoy por hoy el precio de la leche en polvo está carísimo. Y lo que es sorprendente es que Gloria, Laibe y Nestlé importan leche en polvo muy cara, ¿no?
y compensan con el bajísimo precio que se paga a los productores. Bueno, así son los negocios, lamentablemente. Entonces yo, ganadero, haría una asociación, vería cómo o hacer quesos, derivados y evitar, ¿no?, este mercado cautivo que son las tres grandes, o deshidrataría la leche y me iría al mercado internacional, que está bastante favorable. Esta intervención que ha hecho, que está haciendo el gobierno, o sea, el Estado, a través del gobierno de turno, ¿va a dar resultados? ¿Va a beneficiar al ganadero? Le estamos vendiendo esa idea. Yo creo que no va a pasar nada, así tampoco quiero ser obvio. ¿Qué cosa dice la norma? Que para hacer leche evaporada se tiene que usar leche fresca. Eso es básicamente lo que dice. Bueno, pues, harán leche evaporada solo con leche fresca y harán leche recombinada, le van a tener que llamar diferente, con leche en polvo importada. Y el ama de casa va a tener un tarro de leche recombinada muy barata y una lata de leche evaporada muy cara. Y yo pregunto, ¿qué va a comprar el ama de casa? Si las dos son leche en el fondo, porque la leche recombinada, valgan verdades, es leche en polvo con agua agregada, o sea, es leche, es leche. Pero ¿cómo se entendería que esa leche va a ser más barata si usted mismo está diciendo que la importación de leche en polvo es más cara? Bueno, va a haber, tiene usted razón, ¿no? Yo creo que depende a cuánto paguen la leche fresca, pues, ¿no? La pregunta es si, entonces, corrijo, me he equivocado, tiene usted razón. Si van a hacer leche evaporada con leche en polvo cara, esa leche va a ser cara, ¿no es cierto? Porque es el insumo caro. La pregunta es, ¿qué nos garantiza que Gloria, Nestlé y Laibe paguen más por la leche fresca para hacer leche evaporada? Porque en el Perú se tiene que hacer leche evaporada. Entonces, ahí, ¿usted no cree que en realidad calzaría el tema del lobby? De esta idea que está vendiendo el Premier todos los días en calles y plazas, diciendo que el precio de los alimentos es elevado por la acción de los lobistas. Pero en este caso los lobistas están bajando el precio en desmedro de los ganaderos y están favoreciendo a la población, ¿no? Yo creo que no va a pasar nada con esta ley. Ese es porque es un cambio de denominación. Y tampoco garantiza que las empresas adquieran toda la leche de los productores. Hoy día la compran, toda. ¿Toda? Toda, ¿no? Y hacen una labor logística extraordinaria. Hay que reconocer eso, ¿no? Porque el camión de Gloria se va a la punta del cerro y compra de poronguito en poronguito. Eso es caro también, ¿no? Pero hay mucha leche en el mundo. Es como... O sea, el tema va a ser el precio. Claro, lamentablemente. Qué pena me da por los ganaderos, ¿no? Yo creo que tenemos que imitar más a Puno. Puno no le vende a ninguna de las tres. Puno transforma su leche en quesos, tienen un montón de queserías y los puneños no se quejan. Así como Puno tiene sus malos comportamientos a veces en el tema social, son un ejemplo nacional en cómo manejar su ganadería bovina, que es estupenda, dicho sea de paso, ¿no? Y yo creo que hay que mirar a Puno como un ejemplo. Puno se ha independizado de las tres grandes compradoras de leche peruanas. Cajamarca está enganchada. Es una cuenca industrializadora. Claro, para evitar vender leche fresca, ¿no? Son cosas que se me ocurren, y buscar hoy por hoy mercado internacional en el tema de leche deshidratada, leche en polvo, ¿no? Pero nuevamente es un negocio en el cual a mí no me gustaría estar, ¿no? Porque hay mucha leche en el mundo. Argentina es un gigante, Estados Unidos es otro gigante, y la leche se exporta en forma de leche en polvo, ¿no? Es como el negocio de la papa. Claro. Yo no quiero estar en el negocio de la papa. Entonces, mi consejo es: busquemos transformar, industrializar, darle valor. O sea, esta solución que se da de los precios de refugio por parte del Estado. No, es que no es precio de refugio. En el caso de la papa, por ejemplo, que se está buscando en el caso de la papa, que se plantea siempre en el caso del maíz, y después se extendió eso al arroz. Eso no funciona. Y por eso nosotros decimos que al final el Estado va a ser pues un mercado de abastos. No, el mercado es un pésimo comprador, pues, ¿no? Además es muy corrupto. No, eso no funciona.
No funciona. Lo Pero único... si la ganadería no es un buen negocio, ¿por qué entonces hay gente que persiste en la ganadería? ¿Por tradición, por cultura, por qué? Sí, hay mucho de eso, pero están camaleando muchas vacas. La producción de leche está bajando. Yo creo que el mercado va a corregir el precio a la bruta, digamos, ¿no? Hay muchas vacas en fase productiva que están yendo al camal. Y para subsistir, es dramática la situación de los ganaderos. En la costa eso está pasando. Y hablando con Carlos Lozada, que es amigo y para suerte nuestra es director nacional de ganadería, Sí, del ministerio. Él cree que los que más van a sufrir son los establos lecheros de la costa que dependen de maíz, de granos, ¿no? Y más de la mitad del maíz es importado. Y el maíz local, por supuesto, ha subido de precio. Y los apicultores, ¿no? Los agricultores sí. Los apicultores, lo que crían pollo. Están fregados, están perdiendo dinero. Así como ganaron mucho dinero en el pasado, hoy día están en muy mala situación porque sube el precio del maíz y no pueden trasladar ese incremento de costo al pollo. La gente no compra, no tiene plata, nuevamente, ¿no? La crisis económica se va a aparecer en todos lados. O sea, un doble golpe. Vienen de la pandemia donde han tenido que liquidar su producción y ahora que empieza a recomponerse el mercado, ya tenemos el problema entonces del alza de costos de los insumos. Ese es el problema, eso estamos viviendo. Entonces, nuevamente, ¿cómo se combate una situación de esa naturaleza? Con inversión, con empleo, con mayores recursos, pero no, se está paralizando la inversión, la gente no tiene empleo y encima están subiendo los alimentos. Es una situación muy dramática. El tema de los fertilizantes, ingeniero Diganis, ¿no? El tema de los fertilizantes es parecido al de los combustibles, ¿no? Se han disparado el precio, obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania tiene mucho que ver, los dos países son grandes productores, pero Bolivia produce urea, Venezuela produce urea, China produce urea, Norteamérica produce urea y por supuesto Europa. Entonces no nos vamos a quedar sin urea. Pero la urea vale 3 veces más de lo que valía. ¿Y aquí en el Perú no se puede producir urea? Por supuesto que sí, aquí han venido propuestas. La urea se produce en estas plantas petroquímicas y es uno de varios productos. El otro gran producto de la petroquímica es el ANFO, el explosivo, nitrato de amonio. Y yo he atendido inversionistas que han venido, le han dicho al gobierno peruano, yo pongo, son grandes inversiones, y son plantas... inversiones para exportar, producen tanto que Perú es un mercado muy acotado y han sido maltratados por el Estado, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los gobiernos del pasado, concretamente Humala, en Marcona, y es con el gas de camisea. ¿Por qué tiene Bolivia y Venezuela urea? Porque ellos tienen gas natural y petróleo, y la urea es un derivado de los hidrocarburos, es un derivado, ¿no? Es un fertilizante sintético, ¿no? Eso se podría contrarrestar con guano, pero son cantidades enormes, colosales, para equiparar el efecto de un saco de urea. Entonces, no es solución tampoco el guano. Pero la otra pregunta que se hace, y la gente que no entiende bien estos procesos quizás, no hay una información muy clara al respecto, si tenemos Bayobar, ¿no? ¿Por qué tenemos carencia de fertilizantes en el país? No, Bayobar es una pregunta abierta que nosotros siempre leemos. Las plantas necesitan 3 elementos fundamentales más otros microelementos, pero los 3 fundamentales son nitrógeno, o sea, urea, fósforo, eso sí produciría Bayobar, fósforo, fertilizantes a base de fósforo, y potasio, NPK. A los agricultores háblenles de NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Bayobar es fósforo, fosfatos. Nosotros sí podríamos tener, pero ese no es problema, quiero advertir. El problema es el precio hoy día, ¿no? Pero respondiendo a la primera pregunta, nosotros sí podríamos tener, como tiene Venezuela y como tiene Bolivia, ya que tenemos el gas de camisea y que estamos reinyectando porque no hay tanto consumo, una petroquímica en Marcona. Yo he acompañado a los inversionistas y fueron choteados por nuestras autoridades. Hay una cuestión que siempre se habla, por ejemplo, escuchamos, nosotros somos un país
primario, de exportación de primaria, exportamos los minerales en roca, supuestamente, ¿no? En concentrados, y después recibimos obviamente los productos ya elaborados a precios infinitamente superiores. En este caso se habla de si tenemos los fosfatos de Bayóvar, exportamos todo eso y ahora no tenemos fertilizante y tenemos que comprar a precios elevados. ¿Qué nos falta entonces en el caso de los fosfatos para que eso se convierta en un fertilizante que esté al alcance de los agricultores peruanos y a precios competitivos? No, lo del precio, cuidado, lo del precio es el precio libre, ¿no es verdad? Yo no creo que ningún inversionista va a ir a Bayóvar y va a invertir y le va a decir, pero vas a tener que vender a un precio bajo. Pero aún cuando no hay un control de precios, de todas maneras, ¿tendría alguna implicancia en el costo para los agricultores? Claro, para empezar el costo, de beneficio. Claro, no, yo sí creo que es bueno tener planta de fertilizantes en el Perú, no estoy en contra, pero no nos hagamos idea de que porque está la planta de petroquímica en Marcona, la urea va a estar al precio anterior. No, estos son actividades que tienen que tomar los precios del mercado internacional. Es un commodity. Es un commodity. Pero el Estado peruano, así como está desalentando las inversiones mineras en litio, por ejemplo, es una cosa escandalosa que no tengamos la explotación de litio que está en plena bonanza, así como los proyectos de cobre y oro que también están esperando permisos y no los obtienen. El Estado peruano, y repito, en este caso no ha sido el presidente Castillo, sino los presidentes anteriores, han desestimado inversiones billonarias, porque son inversiones muy grandes, no es una inversión de cientos de millones de dólares, sino de miles de millones, que yo sepa, la de Marcona, esa fue desestimada, ¿no? Inversiones internacionales súper complejas, y son plantas petroquímicas, se sacan 20 productos, uno de ellos es urea, el otro es nitrato de amonio, que es un explosivo, pero también es un fertilizante, ¿no? Eso ha sido desestimado por los propios burócratas, más que los ministros y presidentes. Yo he visto un maltrato a nivel de proinversión, a nivel de Ministerio de la Producción, terrible. Así como yo he sido testigo, porque yo acompañé a las empresas mineras del Corredor Minero del Sur, que son varias, no es solo Las Bambas, y le ofrecieron al entonces ministro Vizcarra, ministro de Transportes, construir el ferrocarril de Cotabambas a Marcona, y también fue desestimado. ¿Le ofrecieron? Claro. Y fue choteado por el propio ministro de entonces. ¿Bajo qué argumento? No, que el Estado lo iba a hacer. Era pues indignante, ¿no? Yo estuve en la reunión. Y y después el que fue ministro a posteriori, Carlos Lozada, él era el director de transporte de Provías, después de Provías, pero era de ferrocarriles, ¿no? Y ellos desestimaron una propuesta que se iniciaba con el estudio de factibilidad, ¿no? Que iba a ser financiado por las empresas mineras que están a lo largo de todo el corredor. Y repito, son unos 10 empresas por lo menos, no es solo Las Bambas, y fue desestimado. Y fíjese que ese es un tema importante, ¿no? Porque siempre se sigue con el argumento que es responsabilidad de las empresas, que las empresas no tienen... Las empresas ofrecieron. Lo que usted nos está diciendo es un tema bastante... Si hubiésemos tenido un Estado proactivo, tendríamos urea en Marcona, fabricado en el Perú, y tendríamos un ferrocarril, entre 1000 otros proyectos que han sido desestimados por el Estado peruano, ¿no? Y eso es corrupción, nuevamente. Sí. Eso es corrupción, ¿no? Porque no es irresponsabilidad. No, ellos quieren morder. Ese es el problema. Pero cuando lo hace un privado, bueno, hay que dejarlo hacer, pues, ¿no? Pero no... El famoso 10%. Sí, atroz. Ingeniero Fernando Sidoni, ha sido un gusto dialogar con ustedes. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero es una conversación. Cuenten conmigo. No, sobre todo en el tema de agricultura, que usted lo conoce muy bien, nos ha permitido conocer, digamos, temas que muchas veces por desconocimiento de la opinión pública se manejan de una manera distorsionada. Sí. Y usted... Con agua resolvemos muchos problemas, mucho más de lo que uno se imagina. Así que muchas gracias y felicitaciones por lo que están haciendo por el país. Gracias.
Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.